Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre los países nórdicos y España. Este es el episodio 273 y se titula Brevedad. Como vemos, es un título corto, un título breve, con lo cual autorreferencial. ¿A qué me refiero con brevedad? Pues me refiero sobre todo al contenido que producimos, al contenido que consumimos en el sentido de texto escrito, audio, vídeo, etc. Ejemplos. Tenemos el concepto de microblogging, un hecho diferencial y revolucionario que supuso Twitter hace ya bastantes años y que han copiado otras redes sociales. De hecho, el propio concepto de red social, si bien al principio no ponía límites y podía ser parecido al concepto anterior del blog, pero priorizando la parte social de comentarios, respuestas de nuestro entorno social, las propias redes sociales, ya no solo Twitter las que han ido copiando a Twitter de limitar a X caracteres, sino en general el propio concepto de red social, en lo que se entiende ahora en lo que consiste Internet básicamente, favorecen o van guiadas hacia este concepto de brevedad de contenidos. Y lo que hablamos de redes sociales, pues hablamos de TikTok, Reels, el concepto de vídeo corto en diferentes formatos y que también incluye la plataforma por excelencia del vídeo normal, del vídeo largo. YouTube también se está invadiendo de contenidos de vídeo corto, copiando la tendencia exitosa, ya digo, del concepto de vídeo corto de TikTok, por hablar de la plataforma más exitosa, pero todos están copiando el concepto. También ocurre en el podcast. Tenemos el podcasting normal, tradicional, el que estás oyendo ahora, y una plataforma novedosa llamada Prestocast, que es el mismo concepto de podcasting, pero limitado todo a un minuto, que es, bueno, pues un poco lo que fue Twitter frente a lo que era el blog tradicional. Es un poco la misma idea. Pero esto va más allá. Leí el otro día algo que me sorprendió mucho, pero que realmente no tenía que sorprenderme, porque al final es la tendencia. Ahora se ve que quieren hacer series de televisión de un minuto, pero en concepto de serie. Contenido que vaya saliendo, tú vas siguiendo historias, un hilo conductor con, supongo, personajes, un marco, un contexto, un arco temporal con guión y con historias que te van contando, pero un minuto cada episodio. Y aunque nos pueda parecer sorprendente, no dudo de que, ¿por qué no? ¿Por qué no va a funcionar si otras cosas que se han cambiado del formato tradicional sin una limitación formal en texto, en audio y en vídeo, al acortarlo han tenido un éxito abrumador? Tanto que han desplazado, de hecho, el concepto del blog. Realmente no digo desapareció, pero disminuyó muchísimo. Ahora, bueno, renace en el concepto de newsletter, que no deja de ser blog que te lo manda por correo electrónico. Sigue renaciendo el formato de texto largo, pero evidentemente durante todos estos años el concepto de mensajería corta o texto corto, el microblogging ha desplazado mucho al blog, al texto largo tradicional. Respecto a esto del acortamiento del contenido y el vídeo corto, lo están asociando al concepto de scroll infinito, de adicción de redes sociales, etc. Estoy leyendo muchas cosas negativas asociadas a este contenido corto, adictivo, etc. Pero yo creo que tiene este formato como tal. No ya estoy hablando de plataformas o ejemplos prácticos, sino este formato de contenido corto, contenido breve, creo que tiene muchas cosas buenas. Hay que tener en cuenta que aunque estemos hablando de cosas relativamente nuevas asociadas a Internet, nuevas tecnologías, lo más viejo que estoy hablando es Twitter. Y a partir de Twitter vino todo lo demás, que sí, hace ya unos años, pero estamos hablando de épocas recientes. Realmente esta idea o este formato de la brevedad no es nuevo. Podemos hablar del relato corto en comparación con la novela o el ensayo o la obra literaria larga, ¿no? Frente a esto, estamos hablando de que el relato corto tiene siglos de historia y de forma similar en otras expresiones de comunicación o de contenidos, si lo queremos ver así, el formato corto frente al formato largo o el formato que no tenía una limitación concreta, ha existido, vamos a decir, desde siempre. ¿Qué ventajas veo a todo esto, al formato corto en el sentido más amplio de la palabra? Que nos obliga a sintetizar y sacar lo esencial de lo que queremos transmitir. Y es una forma muy interesante de ejercitar la mente. Ese esfuerzo de síntesis viene bien
por supuesto, para el creador, para el autor, y también porque condensas, vas a lo esencial del mensaje. Entonces, eso está muy bien y en ciertos contextos ayuda mucho a crear discusión y crear interacción. Yendo al grano, eso favorece mucho la comunicación o una forma de entendimiento o conversación entre el que recibe el mensaje, se puede volver emisor entre la audiencia, etcétera, cuando el formato sea posible. Con lo cual, sí, no, yo puedo estar a favor, veo muchas cosas interesantes del formato breve de lo que sea, de la creación que sea en el momento dado. Pero claro, no todas son cosas buenas. Tenemos que hablar también de las cosas malas. Pero las cosas malas que le veo a este formato es en un contexto muy concreto y es cuando este formato corto, este formato breve, se impone y desplaza en exceso a los formatos o a los contenidos largos o los contenidos sin límite. ¿Por qué? Porque cuando solo tenemos contenidos cortos y eso se aplica en todos los ámbitos, puede pasar que el contenido se vuelve más superficial porque no hay tiempo ni posibilidades de entrar en profundidad en los conceptos. No se favorece tanto el razonamiento, sino como la respuesta más directa, más impulsiva, más emocional, más que poder elaborar razonamientos. Nos acostumbramos a no ejercitar o no utilizar nuestra atención y nuestra concentración. Sin embargo, estos aspectos negativos no se aplican en todo momento. Creo que tenemos que tener en cuenta que el contenido corto, utilizar creaciones que son breves, no tienen que ser malas de per se. Estas calificaciones o estas cualidades negativas solo se aplican en un contexto concreto, cuando están desplazando el formato largo. Y esto, que es fácil de entender, a veces cuando se tienen discusiones sobre temas no se llega a entender perfectamente. Cuando la característica que puede ser negativa de algo, una actividad o lo que sea, no está en la característica o en la actividad de por sí, sino cuando afecta al entorno y desplaza a otras cosas. Voy a establecer un paralelismo en un ejemplo de lo mío. Voy a barrer un poco para casa y voy a poner un ejemplo que para mí es muy sencillo de entender, pero a veces no se entiende. El mensaje queda demasiado simple, sobresimplifican el mensaje y no se aceptan matices. Eso es cuando hablamos de la miopía y los factores de riesgo de la miopía y se dice que el esfuerzo de cerca, el enfocar mucho de cerca en los niños adolescentes produce miopía. Y no, realmente no es así, o es una verdad muy, muy, muy indirecta. Estamos atribuyendo características negativas a una actividad que no es negativa de por sí, pero lo puede ser en un contexto más amplio. O sea que enfocar de cerca, que un niño o un adolescente esté mucho tiempo enfocando de cerca, por supuesto ahora se echa la culpa a las pantallas, pero hace 20 años se echaba la culpa a leer con poca iluminación, con poca luz. Claro, estás mucho tiempo leyendo de cerca con poca luz y por eso te vuelves miope. No, me da igual que sea pantallas, que sea leer con poca luz. El enfocar de cerca no es malo de por sí. El problema es cuando al hacer esto demasiado, esta actividad desplaza al tiempo que pasamos en el exterior enfocando de lejos y que nos dé la luz natural. El problema es que el tiempo es un recurso limitado. Por lo tanto, cuando estamos hablando de actividades y tenemos que decidir las actividades que hacemos, al final es un juego de suma cero. Si algo lo hacemos durante demasiado tiempo, restamos tiempo al otro. Y esto que se aplica a la miopía, se aplica también al contenido. Crear contenidos cortos, breves, no es malo por sí. El problema es cuando no preservamos el contenido largo para lo que necesitaríamos contenido largo. Hay discusiones, hay temas, hay razonamientos que no se pueden simplificar tanto y no caben en un vídeo corto, en un texto corto, que exige un razonamiento largo, presentar unas bases, hacer una explicación más larga o una discusión larga, etc. Por lo tanto, nuestra capacidad de entender el mundo, entender la actividad, entender un proceso, lo que está pasando, muchas veces no se puede resumir en un vídeo corto, en un podcast de 1 minuto, en un texto de unos pocos cientos o miles de caracteres. Hace falta algo más. Y no solo por el contenido en sí, para poder acceder a un conocimiento o a un disfrute estético o artístico
de mayor calidad o profundidad o disfrute, como sea así, sino también por nosotros mismos. También necesitamos usar y consumir este contenido largo para estimular y preservar nuestra capacidad de razonamiento profundo y nuestra capacidad de atención. Por lo tanto, hay cosas, hay momentos, hay contextos en el que un contenido corto encaja fenomenal, pero otras cosas en los que necesitamos o que el contexto nos pide contenido largo. El problema es cuando nos acostumbramos al contenido corto, estamos perdiendo nuestra capacidad de atención, razonamiento profundo, etc. Y ya rechazamos el contenido largo y para las situaciones complejas o más avanzadas seguimos intentando utilizar el contenido corto porque es más fácil, es más sencillo para nosotros. Los seres humanos tendemos a la ley del mínimo esfuerzo en todos los aspectos y en todos los sentidos. Y tenemos discusiones complejas o creemos que entendemos ciertos procesos o aspectos de la realidad porque hemos consumido contenido corto y vemos que nos quedamos en la superficie. Por lo tanto, ese es el problema de usar las cosas fuera del contexto. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Hablar de que los vídeos cortos o Prestocast o la red social de microblogging que sea, Twitter o que ahora es X o Mastodon o la red que sea, el rechazar todo eso porque como es contenido corto está mal de por sí, no es lo correcto. Luego después cada uno tiene sus propias preferencias. A mí, por ejemplo, los vídeos cortos no me llaman absolutamente nada y el micropodcasting, el Prestocast, tampoco mucho, la verdad. Pero entiendo que tienen su hueco y no es malo de por sí. El problema es eso, cuando lo usamos en exceso o cuando el contexto necesita algo más largo, algo más profundo, necesitamos más de nuestra atención, más de nuestra concentración. Así que ni tan malo, pero sí que hay que tener cuidado en esta época, en este momento, durante estos años, porque la tendencia es eso, que el contenido largo desaparezca, igual somos nosotros mismos los que tenemos que tener cuidado. Yo creo que dentro de unos años la moda, la tendencia se equilibrará de nuevo y volverá al contenido largo porque es algo necesario. Pero eso ya lo iremos viendo dentro de unos años. ¿Y tú qué opinas? ¿No les ves los aspectos negativos indirectos al contenido corto? ¿O al contrario, crees que le estoy lavando a la cara y soy excesivamente benévolo con estos tipos de contenidos muy cortitos? Estaría encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Este podcast no utiliza inteligencia artificial para su producción o locución. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.